Mi nombre es Walter Pérez, nací el 31 del 1 de 1975. Empecé a correr muy chico porque mi viejo un fanático del ciclismo y bueno, de bebé yo iba a las carreras y a los 5 años me armó mi primera bicicleta para empezar a correr en menores de 6 años, que era la categoría de ese momento. Y bueno, me enseñó a andar en bicicleta y enseguida me llevó a correr mi primera carrera y bueno, desde ahí no paré más hasta ahora. Los recuerdos que tengo de esa época, obviamente, bueno, ir a acompañarlo a mi viejo, me acuerdo de levantarme muy temprano porque ellos hacían una carrera en el acceso del Ramar Pilar, en la Panamericana, y bueno, se largaba muy temprano, de donde había una fábrica, que me acuerdo de SKF, no sé si estará ahora, y bueno, ir con él muy temprano. Y después de mis primeras carreras tengo recuerdos algunos en fotos nada más, no me acuerdo en sí de memoria cómo fueron esas carreras. Después también de muy chico tengo recuerdos de mi mamá que también me ayudó mucho en este deporte y de llevarme a correr o de sacarme a entrenar en un ciclomotor, atrás de un ciclomotor que ella tenía y bueno, yo iba a entrenar atrás de ella. Y después, bueno, de armar la bici en una funda, por ejemplo, ir a correr campeonatos infantiles no sé, a Junín o en otro, o a Lobo, me acuerdo que me llevaba, y como mi viejo iba a correr a otro lado, entonces mi mamá me armaba la bici en la funda que teníamos para la bici, nos subíamos a un colectivo y me llevaba a correr. A ver, yo empecé a correr en bici antes de empezar la escuela, entonces todos me veían como un bicho raro mis compañeros porque era el ciclista, pero bueno, también a la vez yo andaba bien y ganaba siempre trofeo y lo primero que hacía el lunes era llevarlo a la escuela, mostrárselo a la maestra y a mis compañeros del logro que había tenido el fin de semana, que era el trofeo. Y después, bueno, sí, también el tema de juntarnos a jugar a la pelota, aunque yo siempre me gustó jugar a la pelota, al fútbol. A la vuelta a mi casa me acuerdo que había una calle que estaba asfaltada, nosotros vivíamos en calle de tierra, y bueno, yo iba con la bici, dejábamos la bici ahí, nos poníamos a jugar a la paleta, nos poníamos a jugar al fútbol, después alguno que otro traía la bici y ahí ya empezaba la competencia, ¿no? De decir, bueno, vos sos el ciclista, bueno, vamos a correr una carrera, me acuerdo que eran 150 metros o 200 metros que tenía en la calle, y era ir a fondo de una punta a la otra, y bueno, era lo divertido, ¿no? También le sumé mucho al juego del día a día la bici, por eso también la pasión que me dio después. Cuando empecé las categorías federadas, que aproximadamente a los 11, 12 años, arranqué, en esa época era novena y décima, ya empezaban los campeonatos nacionales y al principio yo no tenía ganas no me interesaba, digamos, correr un campeonato argentino, hasta que el que hoy por hoy es mi suegro, Carlos Flores, que corría con un compañero de equipo con mi viejo, en la categoría ya Master, me dice, lo que pasa es que vos ganás en Loma de Zamora y te van a conocer en Loma de Zamora, en cambio si ganás un campeonato nacional te van a conocer en todo el país. Y bueno, ahí me hizo un clic y me acuerdo que me presenté a mi primer selectiva, que era de ruta, me gustaba mucho la ruta a mí, y me ganó la selectiva porque era una selectiva a cronómetro y no pude ir a ese argentino. Y bueno, es como que empecé un poco, estuve frustrado, bueno, no quería, digo, si para qué voy a ir si después me ganan, y bueno, nada, y me volvieron a insistir y ahí empecé con la pista. La primera vez que me subí a un velódromo fue en el viejo velódromo de la ciudad de Buenos Aires, y la primera vuelta que di, abandoné. Entrenamiento fue, porque me tocó el pedal, era un velódromo muy alto y nunca había andado en pista y bueno, encontrarse con semejante velódromo, al tocarme el pedal me asusté y no quise correr. Eran los 3 días internacionales en esa época, entonces había 3 días de carrera. El otro día mi papá me llevó muy temprano y me dijo, bueno, yo te voy a enseñar a andar en la pista. Arrancá, empezá por abajo, dice anda tranquilo por abajo, empezá a acelerar un poco y empezá a subir. Y bueno, empecé como me dijo él, hasta que llegué hasta la mitad de la pista. Y bueno, ya anduve como 2 horas a la mañana y le dije, bueno, a la noche vengo y corro. Y a la noche fui, corrí y gané. O sea, y ahí me dije, no, bueno, el velódromo, la pista me gusta, así que por ahí voy a ser el argentino de pista. Y bueno, y ahí fue donde me presenté a la selectiva, que hacía la Gran Buenos Aires con el recordado Padilla, que era el presidente de la Gran Buenos Aires, y corrí.
y corrí los 500 metros y me fui al campeonato, gané la selectiva, me fui al campeonato argentino de Córdoba, esto ya era año 91, y bueno, y entré segundo en los 500 metros y segundo en la puntable, y corrí enfermo porque había estado enfermo, así que la verdad que me fue muy bien, y ahí bueno, me gustó, tomé ese gustito de la pista y empecé a dedicarme un poco más allá que después ese mismo año gané el campeonato argentino de ruta en Jauregui. Pero bueno, yo veía que la pista era lo que por ahí más me gustaba. Siempre tuve el apoyo de mi viejo y de mi vieja hasta que falleció, y bueno, mi viejo hoy por hoy es el que también está ahí, amante del ciclismo, que creo que él me lo pasó, ¿no? me lo traspasó eso, digo, el amor por la bici, la pasión, y bueno, hoy por hoy la verdad que me pongo contento de todo lo que evolucionó. También veo a veces las categorías de los chicos y la presión que por ahí le ponen los padres, que mi viejo eso no lo hacía nunca conmigo, y a veces veo también que muchos de los chicos por esa presión dejan de correr, y creo que cuando son muy chiquitos lo tienen que hacer como lo hice yo, como un juego. Eso está bueno para que lo hagan como un juego, y que después cuando tengan las responsabilidades de ser más profesionales o entrar en categoría o representar, ¿por qué no?, a la selección argentina, que bueno, ahí sí pongan el profesionalismo que se necesita como para estar compitiendo a nivel internacional o en un campeonato argentino a nivel nacional. Me acuerdo había mucha cantidad de corredores, lamentablemente se fue perdiendo por distintos motivos. Hoy algunos que otros tengo contactos, algunos no me acuerdo. Me ha pasado muchas veces que después bueno, uno le ha ido bien y te ven por la tele o te ven en algún lado y te dicen, ¿te acordás? Yo corría con vos, y la verdad no me acuerdo. Les soy sincero, me dice, pero yo corrí con vos en una carrera o corríamos en tal época, y le digo, no me acuerdo, porque como te digo, han pasado tanta cantidad de ciclistas y que se han perdido lamentablemente, que algunos le ha ido bien, han estado en la selección, han corrido campeonatos panamericanos, internacionales, campeonatos del mundo, pero después bueno, como dije antes, por una cosa u otra dejaron el ciclismo. Yo tuve la suerte de seguir, pero bueno, son recuerdos de cantidad de corredores. Yo me acuerdo, iba a correr un día en quinta y sexta, o séptima y octava, que sería 14, 15 años, y en Loma de Zamora nomás una carrera de domingo largábamos 70 corredores en esa categoría, y hoy está muy difícil, hoy se hace una carrera de esas y largan 10, entonces eso quiere decir que se ha perdido mucho el semillero argentino, que hoy creo yo que se está volviendo a activar, ¿no? Pero bueno, hubo una brecha ahí que se hizo difícil. Uno de los que me incentivó a correr un campeonato argentino fue mi actual suegro, Carlos Flores, que todavía sigue arriba de la bici, y también el que me dijo que escuche mucho, que escuche a todos los técnicos, que cada uno tiene una enseñanza para darte, y que después cada uno, o que yo saque mi conclusión de lo que es mejor para mí. Y eso también me ayudó muchísimo, porque tuve un montón de técnicos en la selección, tuve mucha gente que te quiere dar una mano, que te dice, pero algunos han equivocado los consejos que te dan. Entonces bueno, ahí yo aprendí de todo lo que me decían, a hacer una recompilación de todo, y bueno, y ver qué era lo mejor para mí, ¿no? Sí, empezaron los primeros títulos juveniles. El primero internacional en realidad fue segundo en un Panamericano en Cuba, y ahí es como empezás a decir, bueno, viste, esto está bueno, quiero seguir representando a la Argentina, quiero seguir yendo a torneos internacionales, y después ahí nomás, esto fue en el año 93, me tocó salir campeón argentino de elite, y bueno, y ahí me convocaron a la selección mayor. Estaba Antonio Alexandre de técnico en esa época, fue en el año 94 donde corrí mi primer juego sudamericano, y la verdad que andaba muy bien yo, y bueno, me pusieron en 3 especialidades, en la cual gané las 3 de oro, y a los 15 días estaban los campeonatos panamericanos de ciclismo en Chile, en Curicó. Me volvió a poner Antonio Alexandre en las mismas especialidades y volví a ganar las 3 de oro, que fue eliminación, persecución individual y cuarteta. Y bueno, y ahí venían obviamente los Juegos Panamericanos del 95, que era allá, más allá de esas medallas internacionales que había ganado, era como correr en casa, Mar del Plata, se hizo nueva la pista,
Yo ya corría para el equipo con Juan y Gabriel Curuchen, el equipo Toledo, y bueno, era un poco todo correr como de local, ¿no? Entonces era una expectativa muy grande de estar ahí representando a Argentina, que toda la gente esté viendo lo que uno hacía, lo que uno hacía. Y bueno, creo que fue un poco la primera medalla y la única lamentablemente en esa época para el ciclismo, que fue la medalla de plata en la persecución individual. Después en la otra que competimos tuvimos muy mala suerte, que fue la persecución por equipo, donde teníamos para luchar la plata y bueno, por una caída de Estados Unidos en la clasificatoria nos tocó en cuarto de final con ellos, que eran los favoritos, y bueno, quedamos eliminados y quedó, más allá de la plata que había ganado 2 días antes, la medalla de plata, quedó ese sabor amargo de no poder volver a ganar una nueva medalla, ¿no? Pero ahí creo que se emprendió un poco también lo que decía esa llama del Comité Olímpico, del Fuego Olímpico, de esperar cada 4 años para estar en un Juego Sudamericano o un Juego Panamericano y un Juego Olímpico. Eso creo que fue el clip para tratar de esforzarse en esos torneos tan importantes. Bueno, yo estaba como un poco en el medio, porque corría obviamente con Juan y con Gabriel, que eran los que en ese momento tuvieron el problema. Y también estaba en la selección, que estaba Antonio, que era el técnico nacional. Pero la verdad que yo tenía 20 años y traté de lo poco que sabía o lo poco que había aprendido de no meterme en el medio. Y yo era un corredor más, o sea, como siempre digo, los problemas que pueden llegar a tener ellos, era de ellos. Yo estaba de un lado y del otro, pero yo entrenaba y hacía mi sacrificio para representar a Argentina. Yo sentía también a veces que era una parte difícil, porque eran mis compañeros de equipo, los hermanos Curuché estaban por correr, querían correr en su ciudad, y Antonio tenía su postura, defendía a sus corredores de ese momento, y bueno, nada, yo la verdad que estaba en el medio, pero trataba de lo más posible correrme, y bueno, fue una polémica ese Panamericano, encima no se ganaron las medallas que se podían haber ganado, pero bueno, ya está, es historia vieja, y la verdad que yo lo recuerdo mucho por la competencia que me tocó correr, por la medalla que me tocó ganar, y obviamente por el aliento de la gente a nivel de local, que cuando largué la persecución se olvidaron todos los problemas que había en el ciclismo en ese momento, y se alentó al corredor, a la bandera en sí, y bueno, yo estaba en la pista y la verdad que eso lo recuerdo mucho, ¿no? El aliento de la gente que te da ese plus por ser local.